Ok, mis amados. Buenas tardes. ¿Cómo están? Excelente. Bueno, pues. ¿Sabe? Quiero darle la más cordial bienvenida a las personas que están siguiendo la transmisión en vivo a través de la internet. Como siempre, es un honor, un placer poder servirle, poder disfrutar con usted de estas verdades presentes que el Espíritu está alumbrando en nuestro entendimiento, que Dios está alumbrando en nuestro entendimiento a fin de poder conocer y vivir en la verdad y ser luz para otros, resplandecer en sus tinieblas si aún están dormidos. Amén. Y bueno, pues no cabe duda que bueno, ya le di la más cordial bienvenida a las personas que están en la internet. No cabe duda que cada día, mis amados, si usted recuerda, estamos viendo la renovación de la mente y yo le dije que la renovación es para toda la vida, porque toda la vida Dios que está dentro de nosotros nos sigue haciendo entender la manera en la que a través de su Hijo Jesucristo consumó su propósito eterno. Quizás para algunos va a ser contradictorio o falto de credibilidad decir, hace un año decían una cosa y ahora dicen otra cosa, o hace una semana decían una cosa y ahora dicen otra cosa. Y yo le pregunto, ¿qué acaso no Dios todos los días está llevando luz a nuestro entendimiento para renovar nuestra mente y entender de una manera más clara la verdad? Así es que si el día de ayer yo estaba en tinieblas respecto a un asunto del reino de Dios que no entendía, y a Dios le place el día de ayer iluminar esa falta de luz o esa tiniebla o esa falta de entendimiento que teníamos respecto a un asunto, entonces de pronto el velo, de pronto la luz alumbra el entendimiento y usted puede ver de una manera más clara lo que ayer o antier no veía de una manera clara. ¿Está de acuerdo? Por eso dice que renovaos en el espíritu de vuestra mente. No es un proceso de un día para otro, mas es un proceso para toda la vida hasta que regresemos al polvo de la tierra. Porque hasta que regresemos al polvo de la tierra va a estar siendo renovada nuestra mente a través de Dios que es todo en todos, porque Él sigue dándonos a entender la manera en la que a través de su Hijo Jesucristo Él cumplió todo su propósito eterno y está consumado, acabado y terminado. Y ya no tenemos que hacer nada más, sino simplemente entenderlo para poder disfrutarlo. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, pues estos días Dios ha estado de una manera muy clara hablando a mi espíritu, hablando a mi mente, hablando a mi corazón y mostrándome cosas que yo no había entendido y que ahora puedo entender de una forma más clara, o que estaban medio entendidas y ahora puedo entender de manera más clara y quiero compartir con ustedes. Amén. Hemos estado viendo lo que es la renovación de la mente, pero hoy quiero hablar de algo bien tremendo. Y mire, yo lamento por la gente que no viene, sinceramente. Le digo por qué. Porque si de por sí es complicado para su servidor que tiene tantos años escudriñando, investigando y estudiando la Escritura, el entender todo esto, porque yo sé que no se entiende a través de conocer letras, sino por la revelación del Espíritu. Imagínense para alguien que no se da la oportunidad de que Dios que vive dentro de los demás y dentro de mí nos enseñe a todos a través de nosotros mismos como vasos. Y si yo veo a un hermano que está más despierto que yo, oye, pues yo me acerco a él y le digo, oye, Dios está llevándote en un nivel de entendimiento que aún yo no he alcanzado y me gustaría que Dios que está en ti y que está compartiendo o haciendo entender estas verdades, pues lo compartas conmigo para que yo también pueda despertar y pueda tener luz en ese sentido, ¿sí o no?
Así es que, si en el mundo lo hacíamos, ¿no? En el mundo ¿qué hacíamos? Juntarnos con las personas con las que pudiéramos tener buenos principios, con las personas que pudiéramos sacar algo positivo. Pues en el reino es lo mismo. Si vemos que hay hermanos que Dios está alumbrando fuertemente su entendimiento, pues acerquémonos a ellos y digámosle: oye, hermano, en la unidad del Espíritu que el Señor me ha dado, comparte conmigo lo que el Señor te está compartiendo, porque finalmente yo no lo he visto, yo no lo he visto de esa manera, aún estoy sin entendimiento en esa parte, y qué bueno que el Señor te lo está mostrando para que tú lo puedas compartir y todos podamos tener un entendimiento claro, ¿no le parece? Y lo que voy a compartir es muy fuerte, muy bonito, y lamento por los que no vinieron, pero bueno, ya lo verán en el internet como siempre, ¿no? Permítanme, porque mis ojos están borrosos. ¿Sabe? Durante las últimas semanas, a través del mensaje de esta enseñanza que le he dado de la renovación de la mente, he hablado varias veces, si usted se ha percatado de ello, del misterio de la piedad consumado. ¿Se acuerda que yo dije el misterio de la piedad consumado? Ahora, hoy quiero ahondar en el misterio de la piedad consumado, porque Dios me ha mostrado, me ha enseñado estos días y me ha hecho entender a través de la luz lo que es el misterio de la piedad. Digo, si no todo, por lo menos ha alumbrado para que yo lo pueda entender y lo pueda compartir con usted. Y la forma en la que el misterio de la piedad le puso fin al nuevo pacto. Es decir, Jesús le puso fin a la ley, pero Cristo, una vez que consuma el sacerdocio, no en la tierra sino en el cielo, Él consuma el nuevo pacto para llevarnos al reino eterno e inconmovible de Dios, en donde Dios es todo en todos. Si alguien a mí me preguntara en este momento, ¿estamos bajo la ley de Moisés? No, Jesús le puso fin a la ley de Moisés. Entonces, ¿estamos viviendo bajo el nuevo pacto? Pues en un sentido tampoco. ¿Por qué? Porque Cristo, el Hijo de Dios, le puso fin al nuevo pacto, cumpliendo el tipo del sacerdocio terrenal como sacerdote celestial, presentándose delante de Dios el Padre, no en un tabernáculo hecho de manos, sino en el cielo, dice así la Escritura, que es un tipo de lugar de gobierno de Dios, para presentar su sangre y para que Dios aceptara esa sangre, a fin de que Cristo, como sumo sacerdote, regresara históricamente en el año 70, que fue cuando se cumplieron las señales que Jesucristo habló de que iba a ser Jerusalén sitiada por la abominación desoladora que era el ejército romano que incendió Jerusalén, que quemó Jerusalén y destruyó el templo judío, y que se cumple la venida del Señor históricamente, porque espiritualmente, pues Pablo y la iglesia ya habían disfrutado del Señor desde antes de que el histórico se llevara a cabo. ¿Me estoy explicando? Entonces, la verdad es que ni estamos viviendo bajo el viejo pacto, pero tampoco bajo el nuevo pacto, sino que estamos en el reino eterno e inconmovible de Dios. Y yo quiero explicar eso el día de ahora, porque a mí me resulta sumamente importante poder entender eso. Así como nosotros hemos predicado muchas veces que no podemos hacer una mezcolanza del viejo pacto con el nuevo pacto, cuando la iglesia operaba en el primer siglo, y no se podía mezclar el viejo pacto de Moisés, la ley de Moisés, con el nuevo pacto establecido por Cristo. ¿Y qué era el nuevo pacto? Este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. ¿De qué estaba hablando? La palabra es Cristo. Y lo que él estaba diciendo, lo que el Señor estaba diciendo, es que el nuevo pacto tenía la finalidad de poner a Cristo en nuestro corazón. Y todos ya sabemos que el corazón es el alma compuesta de la mente, emociones y voluntad, donde fue depositado Cristo, a fin de que Cristo gobernara nuestra alma, o el alma del hombre que estaba transicionando de la ley de Adán el pecador a Cristo el justo y el Espíritu. Y escribiría su palabra, que es Cristo, en la mente del hombre o de la iglesia,
porque Cristo es la palabra encarnada y es la mente de Cristo la que se le dio a la iglesia. ¿Puede decir amén? Entonces, el nuevo pacto consistía en el misterio de la piedad, precisamente. ¿Qué es el misterio de la piedad según primera carta a Timoteo 3:16? Según la primera carta a Timoteo 3:16, ¿qué es el misterio de la piedad? El misterio de la piedad consiste en lo siguiente, y lo vamos a ver ahí en primera carta a Timoteo 3:16. Primera carta a Timoteo 3:16 dice: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Mire, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿En qué consiste el misterio de la piedad? Repita, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Repita, se manifestó en carne. Ahora, yo quiero que entienda algo. Dios se manifestó en carne. Y dice que fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, y después ¿qué? Entonces mire, el misterio de la piedad consiste en que Dios se manifestó en carne, terminó conforme a la manifestación que hizo en la carne el propósito que tenía que hacer, y luego ¿qué? Y luego fue recibido arriba en gloria. O sea, Él vino, Dios se manifestó como carne para llevar a cabo un propósito bajo el misterio de la piedad, y una vez que acabó el misterio de la piedad, que era o que consistía en manifestarse en carne, en ser justificado por el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y creído en todo el mundo, entonces una vez que Él terminó con eso, Él volvió a ser recibido arriba en su gloria. Mire qué tremendo. El misterio de la piedad no es otra cosa que Dios manifestado en carne a fin de poder llevar a los hombres de regreso a casa. Y una vez que Dios se manifestó en carne, ¿a través de quién? De Jesucristo. Cuando Dios se manifiesta en carne a través de Jesucristo, y Jesucristo, que es Dios encarnado y manifestado en carne, y justificado en el Espíritu, y visto de los ángeles, y predicado a los gentiles, y creído en el mundo, termina, como lo dice, lo vamos a ir a ver paso a paso, primera carta de los Corintios 15, 24 al 28, entonces Él nuevamente toma su posición como el Padre, toma su posición como el Todopoderoso, toma su posición como Dios, y nuevamente regresa a su gloria, terminando la función del Hijo, terminando la función del nuevo pacto, y terminando la función de la iglesia. ¿Me está entendiendo? ¿Cuándo terminó el nuevo pacto? ¿Qué? No, ¿dónde estábamos? Primera carta de Timoteo 3:16. ¿Cuándo terminó el nuevo pacto? Cuando Dios manifestado en carne regresa nuevamente a su trono de la gloria. ¿Cuándo terminó la iglesia? Cuando Dios manifestado en carne hace que Cristo dentro de todos, Cristo en todo en todos, sea la iglesia, y lleva a toda la iglesia de regreso al Padre. ¿Cuándo terminó ya terminó el nuevo pacto ahí? Terminó ahí la iglesia. ¿Me estoy explicando? ¿Sí me está entendiendo? Es decir, yo no puedo actualmente hacer una mezcolanza del nuevo pacto con el reino eterno, porque yo ya no estoy en el nuevo pacto. Porque le pregunto, ¿Cristo manifestado en carne sigue vigente? ¿Usted lo ve caminando a Jesucristo? ¿O Jesucristo ya dejó la posición de hijo y regresó a su trono como Padre? Cristo dejó su posición de hijo y regresó al trono como Padre. Por lo tanto, ya no estoy en la era del nuevo pacto, ni estoy en la era de la iglesia, porque Cristo en el primer siglo constituyó la iglesia. Cristo en el primer siglo fue el nuevo pacto, donde Él, como la palabra, estuvo depositado en el corazón de la iglesia y le dio a la iglesia la mente de Cristo.
y cuando el misterio de la piedad fue consumado, entonces Él regresó y fue recibido arriba en su gloria nuevamente como Dios para hacer todo en todos, terminando con el nuevo pacto, terminando con la iglesia y llevándonos al reino eterno e inconmovible de Dios. Den un aplauso al Señor. ¿Me expliqué? Si nosotros estuviéramos viviendo el tiempo de la iglesia, entonces ¿quién tendría que estar ahorita todavía? Cristo resucitado como sacerdote en el cielo, esperando que todos los enemigos fueran puestos por estrado o debajo de los pies, esperando destruir al pecado y a la muerte que aún seguían vigentes por los judíos incrédulos que seguían bajo la ley. Porque usted tiene que recordar que cuando Jesucristo muere en la cruz, Él quita el pecado y Él quita la muerte, ¿sí o no? ¿Para quién? ¿Para todos o solo para la iglesia? No, solo para la iglesia. ¿Por qué? Porque los judíos seguían bajo la ley, y si ellos seguían bajo la ley, ¿qué es lo que le da poder al pecado? La ley. Pero terminada la ley ya no hay pecado. Entonces, el pecado ya no operaba para la iglesia, pero todavía operaba para los judíos. La muerte ya no operaba para la iglesia, pero todavía operaba para los judíos que tenían que sufrir la ira de Dios y el lago de fuego en el año 70. Entonces, en la cruz, repita conmigo, en la cruz, Jesucristo quita el pecado, quita los pecados, quita la muerte, destruye a Adán y destruye al diablo para todos aquellos que por fe creen en Él y lo reciben. Es decir, para todos los Adanes que aceptan a Cristo, que nacen de nuevo, que dejan la condición adámica pecadora muerta para tener vida, para ser justificados y para ser salvos. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Quiénes fueron estos que aceptaron a Cristo, que confesaron a Cristo, que nacieron de nuevo y que fueron salvos? La iglesia. ¿Compuesta de qué? ¿Solamente de gentiles o también de judíos? De ambos, porque de ambos pueblos hizo un solo y nuevo hombre, quitando la enemistad, la pared intermediaria de enemistad, y haciendo de los dos pueblos un solo y nuevo hombre, donde ya no hay judío ni hay gentil, porque Cristo es todo y en todos, donde ya no hay judío ni gentil, porque ahora todos somos uno en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Eso fue dónde? En el primer siglo. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Quién vivió ese proceso? La iglesia del primer siglo. Los que disfrutaron del nuevo pacto que Cristo trajo, que en Cristo Dios manifestó a la humanidad, o que en Cristo Dios manifestó a la iglesia. Entonces, mire, cuando la iglesia, cuando los Adanes del primer siglo, que estaban muertos en su pecado porque tenían la naturaleza de Adán, se manifiesta Cristo, y Jesucristo trae el nuevo pacto, y Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo, y Jesucristo es el Cordero que fue inmolado en la eternidad, pero que fue manifestado, nacido de una mujer y nacido bajo la ley, para traer esa salvación que desde la eternidad Dios había dado a la humanidad. Él se manifiesta y Él redime, quita el pecado ¿de quién? De la iglesia. Pero los judíos seguían en el pecado bajo la ley, porque ellos seguían viviendo bajo la ley en el templo judío, porque el templo judío siguió existiendo hasta el año 70, es decir, 36 años y medio después de que Jesucristo murió y resucitó, y ya estaba en el cielo ejerciendo el sacerdocio y presentando la sangre y poniendo a los enemigos debajo de sus pies. Entonces los judíos seguían bajo la ley, y quien está bajo la ley está bajo el pecado porque está viviendo bajo Adán, y quien está bajo pecado está muerto por causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Por eso ahí en Corintios 15, 28 dice, del 24, en Corintios 15 dice que el postrer enemigo en ser destruido sería la muerte. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? ¿O no se sabe de lo que estoy hablando? A ver, vete allá a la primera carta de los Corintios 15. Vamos a ver qué dice. ¿Por qué truena esto? Primera carta de los Corintios 15, déjenme buscarlo porque vamos a buscarlo, permítanme, no. Habla del postrer enemigo en ser destruido.
Aquí está, mire. Acá está. Vaya por favor ahí a 1 Corintios 15:26. Vamos a ver cómo dice. Primera carta a los Corintios 15:26 dice: y el postrer enemigo que será destruido es ¿qué? Pero mire, Pablo escribe esta carta después de la muerte y resurrección de Cristo. Le pregunto, ¿la muerte seguía operando en la iglesia o la muerte ya había sido quitada de la iglesia? No me está entendiendo, o no me estoy dando a entender. Porque si Pablo escribe esta carta después de que Cristo resucitó, Pablo no se está refiriendo a que la muerte sigue operando en la iglesia. Esta carta fue escrita después de la muerte y resurrección de Cristo. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo es que aún faltaba por destruir la muerte, pero no para la iglesia, porque Cristo ya había quitado la muerte de la iglesia. Pero ¿en quién seguía vigente la muerte? En todos los judíos que vivían bajo la ley y que habían rechazado por incredulidad a Cristo, a Jesucristo como el Mesías. Todos los judíos que no creyeron en la obra de Jesucristo, que no aceptaron la obra de Jesucristo, que rechazaron a Jesucristo como el Mesías, todos ellos seguían viviendo bajo la ley después de la resurrección de Cristo. Cristo ya estaba resucitado, Cristo ya había salvado a la iglesia del pecado, los pecados, la muerte, Adán y el diablo, y la iglesia ya era salva. La iglesia, los que por su fe creyeron en Cristo, confesaron a Cristo, recibieron a Cristo y nacieron de nuevo. Ellos ya estaban salvos y ellos no experimentarían la segunda muerte, que fue la ira de Dios, el lago de fuego en el año 70, sobre los pecadores o sobre los judíos incrédulos que se negaron a aceptar a Cristo. ¿Me está entendiendo? ¿Me estoy explicando? Entonces, todos los judíos que rechazaron a Cristo, ellos no eran salvos, porque estaban bajo la ley, y bajo la ley está el pecado. Porque estaban bajo la ley, y bajo la ley sigue operando Adán. Porque estaban bajo la ley, y bajo la ley ellos estaban muertos. Por lo tanto, la muerte seguía operando, porque el pecado seguía operando en los judíos. Pero dice Pablo que la muerte iba a ser destruida ¿cuándo? Después de que el misterio de la piedad fuera consumado, porque Cristo como sumo sacerdote presentaría su sangre al Padre, el Padre aceptaría la sangre y Cristo regresaría en el año 70 para ponerle fin al último enemigo, que era la muerte, en quien los judíos estaban viviendo. La ira cayó sobre los judíos incrédulos. El horno de fuego destruyó el judaísmo, el templo y los judíos, pero todos ellos fueron salvos. ¿Por qué? Porque Cristo se presentó para decir: todo está reconciliado, todo ahora está vencido y ahora todos serán salvos, aunque la ira para estos incrédulos será el fuego por causa de su incredulidad. Y ahora con su regreso él vencería la muerte que aún seguía gobernando al judaísmo. ¿Me estoy explicando? ¿Ahora sí? Entonces, mire, yo le dije que era un poco complicado esto, pero lo tenemos que entender. Entonces, nosotros no podemos hacer una mezcolanza del viejo pacto con el nuevo pacto cuando estaba la iglesia, como ahora no podemos hacer una mezcolanza del nuevo pacto cuando estaba la iglesia con el reino que vivimos actualmente. Voltea a ver a tu vecino y dile: nosotros ya no estamos en la iglesia, nosotros ya estamos en el reino eterno de Dios. Voltea a ver a tu vecino y dile: nosotros ya no estamos en el nuevo pacto, nosotros ya estamos en el reino eterno de Dios, porque el nuevo pacto y la iglesia terminaron cuando el misterio de la piedad fue consumado. Es decir, cuando Dios, que se manifestó en carne, salvó a la iglesia con su muerte y resurrección, y después fue al cielo como sacerdote a cumplir la figura del sacerdocio de la ley, presenta la sangre y regresa. Y cuando él regresa, entonces él quita la muerte, destruye el último enemigo, que es la muerte. Y una vez que todos los enemigos han sido destruidos y puestos debajo de sus pies, entonces él termina su función como Jesucristo
y Él es ascendido nuevamente a su gloria y a su trono como Padre, para ser Dios en todos. Y ahí se acaba el nuevo pacto y ahí empieza el reino eterno. Amén. Amén o no amén. Sí, amén o no amén. Entonces, ¿qué estamos viviendo? ¿El nuevo pacto o el reino eterno? ¿Está claro, mi amado? Mire, le voy a explicar. Vamos a verlo más despacio. Más despacio para que lo podamos disfrutar, para que lo podamos entender, ¿ok? Vaya por favor a Juan 14:28 para entender esto. Lo vamos a explicar para que lo podamos entender, amén. Juan 14:28, vamos a ver qué dice. ¿Cómo dice ahí? Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre. Porque el Padre, ¿quién está hablando? Jesucristo. Y miren lo que dice Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el Hijo. Pero el Hijo y el Padre aparente dicen que son uno. Pero ¿quién es mayor? ¿El Hijo o el Padre? Dice, Jesucristo el Hijo dice, habéis oído que yo he dicho voy y vengo a vosotros. Voy y vengo. O sea, voy a subir, me voy a sentar en lugares celestiales y voy a venir por mí mismo o por ustedes para llevarlos para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo, ¿sí o no? Y luego dice, si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy a dónde? ¿A dónde iba el Hijo? Jesucristo iba con el Padre. Y luego mira lo que dice, porque el Padre ¿qué? Mayor es que yo. Entonces yo tengo que entender algo. Es cierto que el Hijo es Dios encarnado, pero es cierto que el Hijo es la expresión de Dios enviada con un propósito que es el misterio de la piedad hasta consumarlo. Y que una vez que consuma el misterio de la piedad del el Hijo termina su trabajo para regresar a ser el Padre, porque el Padre es mayor que todo, porque el Padre es mayor que el Hijo. ¿Quién es mayor, el Padre o el Hijo? Y yo sé que habrá algunos que digan, bueno, es que el Padre y el Hijo son lo mismo. Pero en cuanto al propósito, tenemos que saber explicar por qué el Padre es mayor que el Hijo. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí dice que el Padre es mayor que ¿quién? Que el Hijo. Por eso el misterio de la piedad consistía en que el Hijo acabara su trabajo y después dejara de ser Hijo para regresar al trono de su gloria como Padre nuevamente. El misterio de la piedad consistió en que Dios se manifestara en carne, en un cuerpo, a fin de consumar el nuevo pacto y de llevar a la iglesia al reino. Y cuando el Hijo termina ese trabajo de cumplir con el nuevo pacto y de llevar a la iglesia al reino, termina la función del Hijo y el Hijo regresa a ser Dios, el Todopoderoso, porque se acuerda que el Hijo se despojó, según Efesios 2:5, el Hijo se despojó de sus atributos divinos y se manifestó, ahorita lo vamos a ver, en un cuerpo de carne. Vamos a verlo con calma, ¿ok? Ahora vaya por favor a Juan 10:29. Esto está tan tremendo, hermano, que yo quisiera explicarlo mejor y le pido a Dios que me dé la sabiduría y el entendimiento para poderlo explicar y que usted lo entienda, porque está tan poderoso. Yo lo disfruté tanto ahora que lo he podido entender, y yo espero que también usted lo disfrute. ¿Qué dice Juan 10:29? Mi Padre que me las dio es mayor que ¿qué? Todos. El Padre es mayor que todos, incluyendo al Hijo, incluyendo a los ángeles. Ahorita lo vamos a ver. Repita, el Padre es mayor que todos. Padre es mayor Que todos los espíritus, que es mayor que todos los espíritus, incluidos los ángeles, y aún es mayor que ¿quién? Que el Hijo. Entonces, ¿quién es el mayor? El Padre. Repita, el Padre. Padre. Y hoy en día, ¿dónde está Dios el Padre? Según Juan 10:28, no vayas ahí, según 1 Corintios 15:28 dice que Dios es todo en todos, porque ahora la función del Hijo acabó. Fíjese, en el tiempo de la iglesia, póngame atención, ¿qué dice? Ve por favor, Colosenses 3:11. Mire cómo era la iglesia, póngame atención. ¿Estamos bien? ¿Voy bien o me voy más despacio? Mire lo que dice Colosenses 3:11. Cuando Jesucristo se manifestó para cumplir el nuevo pacto y para constituir el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, mire lo que dice.
donde no hay griego, en Cristo no hay griego ni judío, no hay circuncisión ni incircuncisión, no hay bárbaro ni escita. Mire cómo en Cristo ya no hay judío ni hay griego. Esos dos pueblos dejaron de existir para ser un solo y nuevo hombre en Cristo. O sea, en Cristo los judíos y los gentiles llegaron a ser un solo pueblo reconciliado con Dios, llamado la iglesia. ¿Cómo se le llamó ese pueblo reconciliado? La iglesia, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, y la iglesia es el nuevo hombre que fue reconciliado por Dios en Cristo. Y dice, ya no hay siervo ni bárbaro, ya no hay bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es ¿qué? Entonces, cuando Cristo se manifiesta, ¿dónde estaba Cristo? ¿A quién vino a salvar? ¿A los judíos solamente o también a los gentiles? Él salva a los judíos y a los gentiles, y hace de los judíos y los gentiles un solo y nuevo hombre, una nueva creación llamada la iglesia. ¿Para qué? Para que a través del misterio de la piedad, esa iglesia llegue al reino eterno, después de consumar el misterio de la piedad, acabar con el nuevo pacto, acabar con la iglesia y llevar a la iglesia para que experimente el reino. ¿Hasta ahí muy bien? ¿Qué dice Gálatas 3:28? Vamos a ver esto. Aquí dice que Cristo es todo. Entonces repita, en la iglesia, Cristo era en todos. ¿Por qué era la iglesia? Porque Cristo estaba en todos. ¿Qué? En todos los que lo recibieron, en todos los que lo aceptaron. Porque a todos los que lo recibieron y a todos los que lo aceptaron, a esos todos los salvó. Pero los judíos que no creyeron y los judíos que no, escúcheme, los judíos que no creyeron y los judíos que no lo aceptaron, esos no los salvó, también los salvó. También los salvó. Pero ellos tuvieron que vivir la ira. Ellos no fueron salvos de la ira por causa de su incredulidad y tuvieron que vivir el horno de fuego del año 70. Entonces Cristo estaba en todos. 3:28. Ahora fíjense lo que dice Gálatas 3:28. Mire, dice que en Cristo ya no hay judío ni griego. Entonces, en Cristo se acabaron los judíos y los gentiles, y de los dos hizo un solo y nuevo hombre llamado la iglesia. Y a través de la iglesia, Cristo cumple en el cielo su función como sumo sacerdote, como lo hacía Aarón y el sumo sacerdote en la tierra, a manera de quitar el pecado en un día, conforme al día de la expiación, para darle redención eterna a toda la humanidad. Ahora dice aquí, ya no hay griego ni judío, no hay esclavo ni libre, no hay varón, ¿no hay qué? ¿En Cristo hay varón y mujer? Dice, porque todos vosotros sois ¿qué? Por toda la iglesia era uno en quién. Porque Cristo estaba ¿en dónde? En todos. Si Cristo estaba en todos, entonces la iglesia era una en Cristo, porque Cristo estaba en todos. Pero después Cristo consuma mediante el misterio de la piedad el nuevo pacto y lleva a la iglesia al reino, y Él deja de ser el Hijo porque termina su función como siervo encarnado y vuelve a su trono de su gloria como Dios el Padre. Pero le pregunto, ¿vuelve solo o se lleva a todos los que el Hijo había salvado? Mire lo que dice en primera carta de los Corintios 15:28. Primera carta a los Corintios 15:28. ¿Cómo dice? Pero luego que todas las cosas estén sujetas a Cristo el Hijo, entonces también el Hijo Jesucristo se sujetará ¿a quién? A Dios, que le sujetó a todas las cosas. ¿Para qué? Para que no sea todo en todos. Entonces, en la iglesia, ¿quién era todo en todos? Jesucristo. Pero en el reino, ¿quién es todo en todos? El Padre. Porque ¿quién es mayor, el Hijo o el Padre? Porque ¿quién es el mayor de todos? ¿Y quién es el mayor de todos los espíritus? El Padre. ¿Y quién es mayor que el Hijo? Entonces, ¿ahora quién está en nosotros? Pero en la iglesia, ¿quién estuvo en ellos? Cristo. ¿Puede decir amén? Ahora fíjese, dice que Dios es mayor que el Hijo, ¿sí o no? Ya vimos. Ahora, Jesucristo dijo, repita, Jesucristo. Ahora, Jesucristo, ¿qué es Jesucristo?
Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Pero qué es Jesucristo? Repita, Jesucristo es Dios manifestado en carne. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Es Dios manifestado en carne. Mire lo que dice Juan 1:1. Este versículo me faltó y lo quiero retomar para no andar dando tumbos. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea, en el principio era el verbo y el verbo es la palabra y la palabra es Jesucristo. Y el verbo era, y la palabra que es Cristo, era con Dios, y el verbo que es Cristo era Dios. ¿Quién era Cristo? Es Dios. ¿Cristo quién es? Dios. Ahora vean lo que dice el 14, ahí mismo el 14, Juan 1:14. ¿Quién es Cristo? Es Dios en la calidad de hijo. Es Dios que se hizo el hijo para cumplir un propósito en el nuevo pacto y con la iglesia. Eso es el Hijo. El Hijo es Cristo. ¿Y quién es Cristo? Es Dios que se manifestó en carne para cumplir el nuevo pacto, para salvar a la iglesia y para salvar a toda la humanidad llevándolos al reino. Ahora fíjense lo que dice el 14. ¿Y aquel verbo qué? Fue hecho carne. ¿Qué pasó con Cristo? ¿Qué pasó con Jesús, con Cristo? ¿Se hizo qué? Entonces, ¿quién era Dios manifestado en carne? Jesucristo. Porque conforme a la ley, fíjense lo que les explica, conforme a la ley que se tenía que sacrificar para la remisión de los pecados, un cordero. ¿Y qué era Jesucristo? Él representaba ese cordero que en su naturaleza humana como el Hijo del Hombre tenía que presentar esa sangre. Por eso, ¿cómo se le llamaba a Jesucristo? El postrer Adán. ¿Por qué Adán? Porque él tenía ambas naturalezas. Él tenía la naturaleza adámica como hombre, manifestado en carne, pero él tenía la naturaleza divina como Cristo, que era Dios hecho carne. Es decir, su naturaleza humana sirvió para que él fuera un servidor, un siervo de Dios, obediente hasta la muerte, y su naturaleza divina como Cristo, que es Dios en la manifestación del Hijo, sirvió para que él fuera un rey y él pudiera dominar y señorear sobre la tierra. Era necesario que Jesucristo tuviera la naturaleza humana como hombre para ser el siervo de todos, y que también tuviera la naturaleza divina de Cristo, Dios manifestado en carne a través del Hijo, para que él fuera el rey, y como rey él pudiera gobernar y señorear y dominar sobre todo. ¿Está explicado? El verbo fue hecho y habitó entre nosotros. Entonces, cuando las personas veían a Jesucristo, ¿a quién estaban viendo? Estaban viendo a Dios y estaban viendo el misterio de la piedad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado. La gente que veía a Jesucristo estaba viendo a Dios. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora voy a regresar a lo primero. Jesucristo dijo, como ya vimos, que el Padre que lo había enviado era mayor que él y era mayor que todos, ¿sí o no? ¿Sí vimos o no? ¿Se acuerdan de los versículos que vimos? Que el Padre, Dios, que el Padre es mayor que yo y el Padre es mayor que todos, ¿sí o no? Contésteme si se acuerda o no, por favor. Si no, para volverlo a ver. ¿Sí se acuerdan? Ok. ¿Por qué es mayor el Padre que el Hijo? Yo quiero poner un ejemplo que puede sonar ridículo y absurdo, pero lo estoy pensando y lo estoy analizando. Imagínense que yo soy millonario. Usted ha visto que de pronto los jefes millonarios se disfrazan de obreros y se van a sus empresas a trabajar como obreros. O sea, dejan de ser los millonarios patrones para ir a pasar unos días en sus propias empresas como mendigos o como obreros comunes. Ahora la pregunta es, como obrero común, pues quizás esa persona en su calidad de obrero común, haciéndose pasar por un obrero común, él se tiene que despojar de su identidad como millonario. Él no se puede presentar delante de los demás obreros y decir, yo soy el dueño de la empresa y soy millonario, porque pues, imposible. Él se tiene que despojar de la identidad de millonario a fin de poder convivir con todos los obreros. Pero
Una vez que él termina la función como obrero, por el propósito que fue enviado a su propia empresa como obrero, él vuelve a su calidad de dueño, ¿sí o no? Como millonario. Ahora, ¿quién era mayor, el obrero o el millonario? El millonario, porque él es el dueño de todo, ¿no? Entonces, usted está entendiendo que el padre tuvo que dejar su calidad de padre para manifestarse como hijo a fin de cumplir el propósito, el misterio de la piedad, salvar a los hombres a través de la iglesia por medio del nuevo pacto. Pero después que él termina esa función, él deja de ser el hijo para regresar nuevamente a su trono como Dios el Padre. Amén. Ahora fíjense lo que le voy a explicar. Vaya a Marcos 13:32. Marcos 13:32. Y vamos a ver qué dice. ¿Cómo dice? Está hablando del regreso histórico de Cristo. Porque le preguntan, ¿cuándo acontecerán estas cosas? Y miren lo que dice Cristo. De aquel día y de la hora, nadie sabe. Ni aún que están en el cielo, ni quién. Porque el Padre es mayor que quién. Que todos. Repita, si el Padre es mayor que todos, y si el Padre es mayor que el Hijo, los ángeles y el Hijo no tenían por qué saberlo, sino solamente quién. Miren lo que dice. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Quién era el único que sabía el momento correcto y propicio para que se dieran estas cosas? Le pregunto, ¿lo sabía el Hijo? No. ¿Lo sabían los ángeles? Porque el Padre no solamente es mayor que el Hijo, el Padre también es mayor que todos, incluyendo los ángeles que son espíritus. ¿Lo está viendo? Entonces, póngame atención. El Padre, siendo mayor que el Hijo y siendo mayor que todos, es omnisciente. ¿Qué significa ser omnisciente? Que todo lo sabe. ¿Por qué el Hijo no lo sabe si es Dios encarnado? Si Jesucristo es Dios encarnado cumpliendo el misterio de la piedad, ¿por qué Jesucristo no lo sabe si es Dios encarnado? ¿Y por qué el Padre sí lo sabe? Repita, porque el Padre es omnipotente, todo lo puede. Es omnisciente, todo lo sabe. Y es omnipresente, está en todos lados. Le pregunto, ¿el Hijo es omnipotente y todo lo puede? No, porque dice que por la incredulidad de muchos, en su pueblo no pudo sanar a muchos enfermos. Entonces no lo podía todo en la calidad de Hijo. Le pregunto, ¿el Hijo en su calidad, Dios en su calidad del Hijo como Jesucristo, todo lo sabe? No, porque aquí dice que el Hijo no sabe el día ni la hora, entonces no es omnisciente. Le pregunto, ¿Dios en su calidad del Hijo como Jesucristo es omnipresente y estaba en todos lados? ¿O se lo impedía el cuerpo físico estar en todos lados? Ahora está entendiendo por qué el Padre es mayor que el Hijo en el sentido de su manifestación. Porque cuando Dios se manifiesta en el Hijo a través de Jesucristo, Él se limita y se despoja de todos sus atributos divinos. Vaya por favor a a Filipenses 2, del 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. ¿Cómo dice Filipenses 2, del 5 al 11? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que se dijo. ¿Qué sentir hubo? Síganme. El cual, siendo en forma de, porque es Dios manifestado en la carne y Dios hecho carne, no estimó ser igual a Dios. O sea, Él se despojó de lo que como Dios el Padre Él tenía. Y dice que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, versículo siguiente, sino que ¿qué? Se despojó a sí mismo, tomando
Forma del cielo y hecho semejante. Cuando Dios se manifiesta como hijo en carne, Él tiene que despojarse de todo lo que como Dios tenía. Repita, como Dios era omnipotente, como Dios era omnisciente, como Dios era omnipresente. Y cuando Él se hace el hijo en su calidad de hombre, Él se despoja de todo lo que como padre tenía para limitarse a la naturaleza humana en la que Él fue manifestado. Por eso el Padre es mayor que el Hijo, o por eso el Padre es mucho mayor que el Hijo. ¿Sí me estoy explicando? Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, sígale. Y estando en la condición de hombre, ¿qué? Se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué? Obediente. Repita, le pregunto algo. ¿Dios tiene que obedecer a alguien? No. ¿O es Dios? Es Dios. Dios es soberano y hace lo que quiere. Sí. La pregunto, ¿en su calidad de hijo Él podía hacer lo que quería? No. ¿O se tuvo que sujetar al Padre? Está al Padre. Dios en su calidad de hijo, manifestándose en carne en Jesucristo, ¿podía hacer lo que quería? ¿O tuvo que aprender la obediencia para obedecer al Padre? Mire lo que dice, y estando en la condición de hombre, cuando Dios se hace hombre, Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Hasta la muerte y muerte de cruz. Él tuvo que aprender la obediencia en su condición de hijo. Porque como Dios, Él era soberano y no tenía que pedirle opinión a nadie. Como Dios, Él era omnipotente y no tenía que pedirle a nadie nada. Pero en su calidad de hijo, Él era menor que el Padre y todo lo que el hijo hacía tenía que pedirle al Padre que lo apoyara. Oye, Padre, yo quiero hacer, oye, Padre, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro, sal fuera. Padre, yo te doy gracias porque siempre me escuchas. Aunque Dios se manifestó en carne a través del Hijo, el Padre es mayor que el Hijo porque el Hijo está sujeto al Padre, porque cuando Jesucristo, el Hijo, se manifiesta en carne, Él renuncia a todos los atributos que como Dios tenía, se limita a su naturaleza humana, siendo una con la divina, y todo lo tiene que hacer bajo la dirección del Padre, porque el Padre es mayor. Amén. Dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte. Pues Él tuvo como hijo el hombre que cumplir la figura de la ley con el cordero que tenía que ser sacrificado. Ahora fíjense lo que le voy a preguntar y póngame atención. ¿Cómo es que muere Jesucristo en la cruz si es Dios encarnado? Repita, porque Jesús, como el Hijo del Hombre, es el siervo que se hace obediente al Padre. Pero Cristo, en su calidad de Dios, es quien lo resucita de los muertos. ¿Lo estoy explicando? Sí. Jesús es llamado el postrer Adán. ¿Por qué es llamado el postrer Adán? Porque tenía ambas naturalezas. Aunque lo que es nacido de Dios no tiene pecado. Por eso Jesús no tenía pecado. Porque Él era nacido de Dios. Y lo que es nacido de Dios no tiene pecado y no puede pecar. ¿Me estoy explicando? Así es que el postrer Adán tiene que subir como Adán. Repita, como Adán. ¿Por qué fue el postrer Adán si él ya no era gobernado por el pecado? ¿Por qué Jesucristo fue llamado el postrer Adán si en él no había pecado? Entonces, ¿por qué Adán? ¿Por qué postrer Adán si él ya era gobernado por el Espíritu? ¿Se acuerda usted de la serpiente de bronce? El bronce representa juicio. Y Jesucristo dijo que así como, que así como Moisés levantó la serpiente de bronce sobre la que cayó el juicio de Dios por los incrédulos israelitas que los murieron allá en el desierto, así caería sobre Jesucristo el juicio de Dios a fin de salvar a todos los que creyeran en Él por su obra consumada en la cruz. Ahora, ¿hasta ahí voy bien?
¿Por qué Jesucristo es llamado el postrer Adán, gobernado por el Espíritu? ¿Pero por qué Adán? Si él no tenía pecado, ¿sí? ¿Tenía o no pecado? Ahora, entonces, ¿sobre quién cargó todos los pecados del mundo? Dios. ¿Se da cuenta por qué es el postrer de Adán? Porque aunque él no tenía pecado, Dios cargó todos los pecados sobre él en la cruz del Calvario. Así es que cuando él sube a la cruz, él es un Adán que está siendo juzgado. Él es el postrer Adán que está siendo juzgado, sobre el que está cayendo la ira de Dios, a fin de salvarte a ti, a mí y a todos a través de su obra consumada. Él es el postrer Adán que vivió sin pecado porque fue gobernado por el Espíritu, pero sobre el que fue puesto el pecado del mundo, a fin de que él fuera la serpiente de bronce sobre la que cayó el juicio de Dios, y el que liberaría del veneno de la serpiente llamado diablo a toda la humanidad a través de su obra consumada y su obediencia. Denle un aplauso al Señor. ¿Sí o no está poderoso eso? Dígame si no para regresarme. El Hijo, el Padre siendo mayor que el Hijo y que todos, es omnisciente, todo lo sabe. Pero el Hijo, que se despojó de sus atributos divinos en su calidad y naturaleza humana, él no podía saberlo, solamente el Padre. Y todo lo que hacía el Hijo lo hacía bajo la sujeción del Padre, que es mayor. Pero cuando el Hijo termina su obra, cuando el Hijo termina el nuevo pacto y la iglesia la lleva al reino, entonces el Hijo termina su obra, se sujeta al Padre y regresa a su trono para ser nuevamente Dios sobre todas las cosas. Entonces usted tiene que entender algo. Jesucristo, me preguntaron en esta semana, entonces Jesús resucitó, ¿sí o no? ¿Y dónde está? No, Jesús resucitó. Él resucitó, al tercer día su cuerpo resucitó. Entonces, ¿dónde está Jesús? Repita. Jesús era Dios, manifestado en ese cuerpo. Dios es todopoderoso, ¿sí o no? ¿Qué hizo Dios? Tomó un cuerpo y se manifestó a través de él. Y cuando él resucita, entonces cuando Dios vuelve a tomar su gobierno, su trono, entonces Dios vuelve a ser Dios. Y se acabó aquella expresión de hombre que él utilizó para manifestarse a nosotros. Es decir, él se manifestó como hombre solamente para darnos un ejemplo de lo que como hombre nosotros teníamos que vivir en Jesucristo. Jesucristo es un modelo de cómo tiene que vivir el hombre, haciendo la voluntad del Padre y sirviendo a los demás en su calidad de hombre. Jesús, el siervo, sirvió en su calidad de hombre y sirvió a Dios en todo, y Cristo, en su calidad de Dios en él, lo habilitó para hacer todas las cosas que él hizo como un rey, sojuzgar, dominar y señorear la tierra. Entonces Jesucristo es aquel cuerpo que Dios preparó para manifestarse, y una vez que él resucita y acaba y consuma el nuevo pacto y consuma la iglesia, él ya es Dios. Él vuelve a ser Dios en su trono de gloria, y la expresión que utilizó en el hombre Jesús ya no está, porque solamente era un modelo y un ejemplo para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Está claro o no? ¿Sí o no? Ahora fíjense. El misterio de la piedad es: Dios fue manifestado en carne. ¿En qué fue manifestado? Por ahí Hebreos 10, vamos a Hebreos 10, dice: Hebreos 10:5, vamos a ver qué dice. Ahí dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste. Está hablando el Hijo. A Cristo se le preparó un cuerpo para manifestarse como Dios en carne. ¿Cuál era el cuerpo? Jesús. Así que cuando la gente veía a Jesucristo, la gente veía a Dios manifestado en carne, y era necesaria la humanidad
del hombre como la divinidad de Cristo para cumplir ese propósito. Se requería tanto de la humanidad del hombre como de la divinidad de Dios, Cristo, el Hijo, a fin de poder cumplir ese propósito, como lo vamos a ver a continuación. Amén. Ahora vean. Repita, el Hijo no sabía lo que sabía el Padre, porque el Padre es mayor que todos. Le pregunto, ¿los ángeles sabían cuándo era el día y la hora? No. ¿El Hijo sabía cuándo era el día y la hora? ¿Quién era el único que lo sabía? ¿Por qué? Porque el Hijo se despojó y se hizo siervo en su calidad de hombre, se despojó de todas sus virtudes y de todos sus atributos divinos. ¿Vamos bien hasta ahí? Le pregunto, voltéeme a ver y le pregunto, entonces ¿cómo el Hijo se puede llegar a enterar del plan del Padre? Si Él se despojó como Dios de todo el plan, ¿cómo Él puede volver a tomar conocimiento del plan? Porque el Padre se lo dijo. ¿Y por qué no le dijo cuándo era el día y la hora? Porque eso no se lo iba a decir. Vaya por favor al Salmo 111 y vamos a entender eso. ¿Le está gustando este estudio? ¿Lo está disfrutando? Vaya al Salmo 111. Salmo 110. Póngame atención, porque si no me pone atención, hermano, luego no pregunte qué dijo y cómo era. ¿Qué dice ahí? Jehová le dijo a mi Señor. ¿Quién es el Señor? A ver, ¿de quién está hablando David? De Dios y de Cristo, ¿no? Jehová está hablando de Dios. ¿Y mi Señor quién es? A Cristo, ¿no? Dice, Jehová le dijo a mi Señor. ¿Qué le dijo Dios a Cristo? ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? ¿Para qué? Repita, Dios el Padre le dijo al Hijo que era menor que el Padre: siéntate a mi diestra hasta que yo ponga hasta que yo ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿De qué? ¿De los pies del Padre o del Hijo? El Padre iba a poner a los enemigos del Hijo por estrado de los pies del Padre o del Hijo. Pues ¿quién tenía que estar a los pies? ¿A los pies de quién tenían que estar los enemigos? ¿Del Padre o del Hijo? Y cuando los enemigos estuvieran a los pies del Hijo, el Hijo terminaría su trabajo. El Hijo solamente tenía un propósito. El Hijo tenía el propósito de que los enemigos estuvieran por estrado, de que sus enemigos, ¿quiénes eran sus enemigos? Repita, el pecado, los pecados, la muerte, Adán, el viejo hombre, el cuerpo del pecado y el diablo, hasta que todos ellos estuvieran, ¿por qué? Por estrado de tus pies del Hijo. Ahora, el último enemigo que tuvo que vencer el Hijo, ¿quién fue? La muerte. ¿Cuándo? ¿En su resurrección o en su venida? En su regreso. ¿Se acuerdan que ya se lo dije? Hace rato le dije que la muerte seguía vigente por causa de la ley de los judíos. Así es que hasta que el Hijo venciera la muerte con su regreso, el Hijo terminaría su labor y su función como Hijo. Pero fíjese lo que dice aquí. ¿Dónde lo iba a sentar Dios? ¿Para qué? ¿Cuándo sentó Dios a su Hijo en su trono? ¿Qué dice Efesios 2:6? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar ¿en dónde? ¿Dónde se sentó Cristo Jesús? Después de resucitado, Él ascendió. ¿Dónde lo sentó Dios? Repito, en su trono. ¿Para qué lo sentó Dios en su trono? ¿Para qué usted cree que Dios sentó al Hijo en su trono? Repite, el Hijo no sabía, el Hijo era menor que el Padre era mayor que el Hijo. El Hijo no sabía todo. Si mi hijo no sabe algo, tú como padre, ¿qué haces con tu hijo cuando él no sabe algo?
¿Te vas a echar unas chelas con él a la cantina o lo sientas a tus pies ahí contigo para explicarle? Aquel que se va a echar unas chelas con él en la cantina no sabe ser buen padre, ¿eh? Lo sientas en tus pies o lo sientas en una silla, ¿en dónde? En un lugar en donde tú le puedas explicar aquello que él renunció a conocer por causa de su manifestación para cumplir el propósito del Padre. Como él renunció a los atributos que como Dios tenía y en su calidad de hombre tuvo que aprender la obediencia y la sujeción al Padre, entonces ahora el Padre por causa, repita, el Padre por causa de su obediencia lo sienta en el trono y le revela todos los misterios nuevamente para que él tenga conocimiento de cuál era el plan eterno de Dios. Fíjese lo que dice Proverbios 25:2. Proverbios 25:2, vea lo que dice. Gloria de Dios es encubrir un asunto. Repita, el Padre le encubrió asuntos al Hijo. Dios el Padre encubrió asuntos al Hijo que el Hijo no conocía, ¿sí o no? Dios el Padre no le dijo al Hijo cuándo era el día y la hora, ni a los ángeles, porque el Padre siendo mayor se lo guardó y lo encubrió como Padre. Y al Hijo no le dio a conocer algunas cosas cuando Él se despoja para venir en calidad de Hijo. No es omnipotente, no es omnipresente, no es suficiente. Pero mire qué dice. Repita, pero honra del rey es escudriñarlo. Así es que cuando el Hijo es sentado en el trono del Padre como rey, entonces el Padre al heredero le revela todo el plan para que el Hijo recuerde cómo era el plan que desde la eternidad se hizo a través de un pacto. Aleluya, denle un aplauso al Señor. El Padre le dice al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ese siéntate a mi diestra no es al mismo lugar, sino siéntate aquí a mi regazo, a mi lado, para que tú puedas sentarte en el trono. ¿Para qué? Dios sienta al Hijo en su trono como heredero a fin de revelarle todos los secretos del reino. ¿Y cómo fue el plan que tuvo Dios a fin llevar a cabo desde la eternidad a través del Hijo? Qué poderoso. Entonces, ¿sabe qué hace el Hijo? Entonces el Hijo dice, Padre, entonces ¿ahora qué me resta? Nada, estás haciendo tu labor como sacerdote en el cielo, ya presentaste la sangre, yo la acepto, ahora solamente regresa para que tus enemigos estén debajo de tus pies, porque el pecado y la muerte que gobiernan aún a los judíos, ahora los vas a quitar con tu regreso, y entonces tú vas a reconciliar a la humanidad conmigo y todo está terminado. Ellos ya no van a estar en el nuevo pacto porque tú ya acabaste ese nuevo pacto. Ellos ya no van a ser la iglesia porque tú ya acabaste con la iglesia. Ya vas a traer a toda la iglesia a Dios para que Dios ahora sea todo en ellos dentro de mi reino eterno e inconmovible. Repita, hecho está. Consumado está. El Hijo entiende, o al Hijo le ha revelado por el Padre el pacto eterno que hizo el Padre con el Hijo, pero que el Hijo renunció a conocerlo en su calidad de Hijo por causa de que el Padre fuera mayor siempre. Tremendo, ¿no? ¿Sí o no? Wow. Ahora fíjense lo que le voy a decir. Repita, Jesucristo consumó el misterio de la piedad. ¿Ya entendió lo que es el misterio de la piedad? ¿Ya lo entendió? Dígame sí o no. Sí. Ahora, póngame atención. El misterio de la piedad era una sombra de lo que era el templo de Israel en Jerusalén. Era una sombra. ¿Por qué? ¿Qué se hacía en el templo de Jerusalén en Israel? Se sacrificaba el cordero. El sumo sacerdote tomaba la sangre y la presentaba ¿en dónde? En el lugar santísimo, en el propiciatorio del arca del pacto delante de Dios. Pero ¿cómo entraba el sumo sacerdote a presentar la sangre?
con un lazo y una campana amarrado en su tobillo. ¿Por qué? Porque mientras la campana sonara, significaba que todo estaba bien y hasta ese momento Dios estaba aceptando todo y la sangre. Pero si la campana ya no sonaba, significaba que algo salió mal en el sacrificio y Dios no aceptó la sangre. Y entonces, ¿saben qué hacía con la cuerda? Sacaban muerto al sumo sacerdote, porque él se había presentado delante de la gloria de Dios sin haber sido redimido su pecado o sin haber tenido remisión de pecados, y él moría ahí adentro. Entonces el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios y entraba con un lazo, con una campana, y cuando él salía la campana sonaba, y cuando él salía de regreso él presentaba al pueblo y decía: la sangre fue aceptada, somos redimidos un año más, o tenemos remisión de pecados un año más, y el pueblo se gozaba. Pero si el sacerdote no salía, significaba que la sangre no había sido aceptada y el sacerdote tenía que sacarlo jalando del lazo porque ya estaba muerto. Entonces fíjense lo que le voy a decir. El misterio de la piedad era una sombra de lo que se hacía en el templo judío de Israel y representaba el proceso mediante el cual el sumo sacerdote se presentaba delante de Dios, de la tierra al cielo, porque no estaba el sumo sacerdote en la tierra, pero ¿dónde estaba Dios? En el cielo. ¿Está entendiéndome? Para expiar el pecado del pueblo. Ahora, ¿dónde estaba Jesús? Con una naturaleza que de hombre terrenal, pero ¿dónde se presentó como rey delante de Dios? Como una naturaleza celestial. Miren lo que dice, por favor. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿me expliqué? Ahora fíjese, el templo israelita era una sombra del verdadero templo de Dios, no construido por mano de hombres, sino por Dios mismo. El verdadero templo lo edificó Dios mismo. Repita, el verdadero templo lo edificó Dios mismo. ¿Y quién es el verdadero templo? ¿Quién es el verdadero templo de Dios? ¿Y ese quién lo edificó? Dios mismo. Le voy a explicar. ¿Cómo lo hizo? A través del misterio de la piedad. ¿Qué significa? Que Dios mismo se encarnó en Jesucristo a fin de poder llevarnos de regreso con Él, a fin de que Él fuera el cordero sacrificado, a fin de que su sangre fuera la que limpiara y perdonara los pecados, a fin de que esa sangre fuera presentada delante de Dios por el Hijo para ser aceptada, y a fin de que el Hijo regresara y dijera: el Padre aceptó la sangre, todos los enemigos están debajo de mis pies, ahora yo me sujeto nuevamente al Padre para volver a ser todo en todos y para volver a mi trono como Dios, y todo está terminado. El verdadero templo lo edifica Dios mismo, manifestándose en carne a través del misterio de la piedad, como Jesucristo, a fin de llevarnos de regreso nuevamente a casa, que es el Padre. Por eso Jesucristo dijo: nadie viene al Padre. Y luego Él dijo: salí del Padre, vine al mundo, dejo el mundo y vuelvo, pero no vuelvo solo, me los llevo a todos ustedes. Yo salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre, pero no vuelvo al Padre solo, vuelvo cumpliendo el nuevo pacto con toda la iglesia, me la llevo para que deje de ser la iglesia, para que deje de estar en el nuevo pacto y para que ahora sea el reino eterno e inconmovible de Dios. Jesucristo, al morir en la cruz como el Hijo del Hombre con su sangre, hizo posible la redención de la humanidad, aunque espiritualmente esa sangre representa el Espíritu. Y cuando esa sangre quita el pecado de la iglesia que creyó y quita la muerte de la iglesia que creyó, y vete a Efesios 2:6, y cuando quita el pecado, la muerte, el diablo, el viejo hombre de la iglesia que creyó,
¿A dónde va él con la iglesia? A los lugares celestiales. ¿A dónde va? O sea, el sacerdote ministraba en el templo de Jerusalén en la tierra, pero el propósito del sacerdote era presentar la sangre, y el sacerdote entraba de la tierra al cielo, a la presencia de Dios. Entonces Jesús como hombre es el sacerdote que cumple la figura como hombre en la tierra, y que a través de su muerte y resurrección nos lleva en su resurrección delante de la presencia de Dios para dejar la tierra y poder estar en los cielos, sentados en lugares celestiales. Amén. ¿Entendiéndome? Sí. Es decir, a través de la redención de la humanidad, ellos pasaron de estar en la tierra, que era bajo la ley, y que es un tipo de los atrios del tabernáculo o del templo, a los cielos, que es la ley del Espíritu, en lugares celestiales, que es en los lugares celestiales. La tierra representaba la ley y el pecado, los cielos representan la vida del Espíritu, representa la redención, la reconciliación a través de la obra del misterio de la piedad. ¿Le queda claro eso? ¿O se lo repito? Con su sangre, Jesucristo hizo posible la redención de la humanidad, para que pasaran de estar de la tierra bajo la ley, en los atrios, a los cielos, que es la ley del Espíritu, en el Espíritu, según Efesios 2:6, en lugares celestiales, y que representa el lugar santo. Repita, de la ley, que es la tierra, pasaron a lugares celestiales. La tierra representa los atrios, y los lugares celestiales representan el lugar santo, pero todavía ahí no se llega hasta el lugar santísimo. ¿Qué faltaba? Entonces fíjese, la ley representa los atrios, la carne, donde se tiene que hacer el sacrificio, el Adán que tiene que ser sacrificado. Pero los cielos o lugares celestiales representan el lugar santo, en donde ya hay un disfrute de Cristo, donde se disfruta a Cristo. Pero ¿dónde está la presencia de Dios? ¿Hasta dónde estaba? ¿En los atrios, en el lugar santo o en el lugar santísimo? Santísimo. Entonces el Hijo tenía que consumar todas las cosas aquí, y tenía que sujetar a todos sus enemigos debajo de sus pies, para que cuando el último enemigo en ser destruido, la muerte, en su regreso, entonces Él le dijera a toda la iglesia: ahora sí, está todo terminado, y a partir de ahora empieza el reino eterno del Padre. Pasen todos al lugar santísimo, donde Dios es todo en todos, y la presencia va a habitar en ustedes, y Él va a ser el Dios de todos, morando en los tabernáculos en medio de los hombres. Amén. Es el diablo que está dentro de la computadora, pues, se apagó, no estaba cargado. Amén. Entonces, de los atrios, que es la ley, se pasó a los lugares celestiales, que es el lugar santo, para que finalmente en el regreso de Cristo, y con todos sus enemigos debajo de sus pies, pudiéramos llegar al lugar santísimo, donde Dios es todo. En el lugar santo, repita, en la ley, que representa los atrios, el pecado estaba en todos, porque por la desobediencia de un hombre entró el pecado a todos los hombres. Repita, en los lugares celestiales, en donde Cristo es todo en todos, estaba la justicia en todos. Pero en el reino de Dios, que es el lugar santísimo, ahí Dios es todo en todos. En el lugar santísimo Dios es todo en todos. En el lugar santo Cristo es todo en todos. En los atrios el pecado es en todos. En los atrios el pecado es en todos. En el lugar santo Cristo es todo en todos. Pero en el lugar santísimo Dios, que es mayor que todos, es todo en todos. En los atrios el pecado estaba en todos. Adán estaba en todos. En el lugar santo, Cristo, la justicia, el Espíritu está en todos. Pero en el lugar santísimo, el Hijo se sujeta al Padre,
para que ahora el Padre esté en todos y el mayor esté en todos y se exprese a través de todos. Repita, el viejo pacto son los atrios, el nuevo pacto es el lugar santo, el reino eterno de Dios es el lugar santísimo. ¿Dónde está usted? ¿Y dónde está viviendo el cristianismo? ¿Dónde vive el cristianismo actual? Porque ellos todavía están en la iglesia, ellos todavía están en el nuevo pacto y ellos todavía son el cuerpo de Cristo. Y ellos todavía están con sus palabras diciendo que Cristo no ha puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, que Cristo todavía no ha vencido al último enemigo que es la muerte, y todavía siguen esperando que Cristo sea un vencedor para sujetarse al Padre y llevarlos al lugar santísimo. Ellos siguen en el lugar santo. Diga, oh my God.